El hombre encontró su vocación casi por necesidad y desde hace muchos años su vida y la de su familia están íntimamente ligadas con una tradicional artesanía entrerriana. Esta es la historia de Atilio Gómez, el cuchillero de María Grande. Siempre me gustaron los cuchillos, nunca había hecho nada de nada, ¿no es cierto? Empecé por poner un cabo y después ya hice unos cuchillos de hojas de sierra y de ahí nací haciendo cosas así y empecé hasta que un día ya después me animé a hacer de disco, de arado y bueno, ya empecé y la primera vez que me fui a la rural, que llevé, no sé si eran 15 o 20 cuchillos, fue una locura, toda la gente me conocía, bueno, bien, vendí todos los cuchillos. La aceptación de sus trabajos fueron una gran motivación, un disparador para empezar un nuevo camino. Horas y horas en el yunque del taller, dándole forma a los viejos metales y la fuerza de la voluntad de los hacedores hizo el resto. Y bueno, ya era toda la gente que me conocía, yo me puse a hacer directamente, a hacer únicamente esto y bueno, seguí y una cosa que yo empecé con nada, estábamos yo y mi mujer, los dos nomás solos, bueno, no tenía otra cosa y bueno, pasábamos medio mal en ese tiempo, ¿no es cierto? Porque estaba sin trabajo, no había cobrado nada, no cobré un mango, y después de haber trabajado 36 años, y dije yo, bueno, me voy a dedicar a esto. Empecé que una cosa y otra, y ya los muchachos ya me conocían mucha gente, y bueno, ya empezaron a darme trabajo y a tener trabajo, y ya me conocieron, y bueno. El artesano pasa una y otra vez el acero sobre la piedra buscando una pieza única, en un proceso que lleva mucho tiempo, en el que pone toda su experiencia para que cada producto sea el mejor de todos. Yo hago con cabo de madera, asta de ciervo, facón así con asta de vaca también, de animal también en dos o tres partes, lo mismo en madera redonda, chaira, en dos o tres colores le hago la madera. eh, es una cosa que las chairas también, una cosa que es una cosa que se han conocido las chairas que hago y se han muy buen acero, muy buen acero. Y el acero negro de los discos de arado es el favorito de los que saben apreciar un buen cuchillo. Y en el temple de la hoja está el secreto para que cada pieza tenga la misma calidad que los distingue de otros cuchillos. Con los discos yo no lo caliento, lo corto con toda la paciencia, ¿no es cierto?, que no se caliente, porque yo tuve una experiencia de un hombre de Córdoba, que él me dijo que era fabricante de los implementos agrícolas, y él me dijo, nunca caliente esto, dijo, y usted hágalo con el mismo temple de ellos, porque yo no lo templo, no le doy temple, y entonces ustedes dicen, nunca, eso no va a perder el temple nunca. Y gracias a Dios, a él, lo que me dijo él, al resultado, porque a mí el cuchillo que yo he vendido, jamás me han traído un cuchillo de vuelta, jamás. La salida del sol lo encuentra en su taller perfeccionando un oficio en el que empezó de grande y que le ha valido un enorme reconocimiento de sus pares, integrando un núcleo de privilegiados artistas de Entre Ríos que se destacan en el país. En La Pampa, en el sur, para el lado de Concordia, tengo un hombre que es exclusivo, que él me manda a buscar cuchillos. Cada rato, cada 15, 20 días me manda a buscar cuchillos, que él, nada más que él, para los amigos, los lleva y los reparte, los vende, o no sé lo que hará, ¿no es cierto? Pero él lleva. Y él no tiene problema de nada de los cuchillos. Y incluso en la provincia de Buenos Aires mandaron materiales para que yo lo hiciera, los cuchillos les hice. En Federal he hecho cuchillos,
en general, ahí hay fábrica de cuchillos. En una mesa de su casa acomoda los cuchillos, cuchillas y facones que llevará a la próxima exposición. Entre ellos se destaca el primero de todos, ese cuchillo que abrió una senda en su vida y que tiene ese valor único e intangible y que no está a la venta. El único cuchillo que no lo vendo es el primer cuchillo que hice, que ahí lo tengo, que ahí está. Ese sí nunca lo vendí y un cuchillo que lo hice de una hoja de sierra para empezar a hacer cuchillo yo. Y bueno, y lo hice y ahí quedó, el cuchillo ese nunca lo vendí, y ahí quedó y ahí está, siempre lo tengo. El primer cuchillo que le hice a un hombre del campo muy conocido era una cuchilla que se la hice de un troceador. Bueno, ese fue el espectáculo más grande porque esa cuchilla fue de ahí, la gente de allá del segundo vinieron, cuando vieron ese cuchillo fue espectáculo. Después, ¿sabe quién? También en el Museo de Paraná, yo vendí, ahí tuve muchos cuchillos, me vendieron muchos cuchillos. El hombre de Asensio, él me llevó cuchillos, pero para todos lados. Hasta el último día que no pude más. Yo trabajé muchos años, ¿no es cierto? Y quedé en la calle, y yo ahora trabajo para mí, y bueno, gracias a Dios, estoy bien, y me sigo defendiendo muy bien, y lo voy a seguir. Simple y llano, no duda en transmitir su experiencia con humildad y desprendimiento, entendiendo que el sol sale para todos los que quieren trabajar. Es Atilio Gómez, el cuchillero de María Grande, un hacedor que nos enseña que el hombre puede transformar sus sueños en una manera de vivir.